Muy bien, si me escuchan y está todo bien, vamos a continuar directo con la segunda parte de la clase de hoy y continuamos específicamente con el sistema linfático. Decíamos que el sistema linfático era un sistema ideal para la respuesta inmunitaria, puesto que podemos controlar los líquidos que están circulando alrededor de las células y justamente quiénes son los que en definitiva van a ser dañados por estos agentes extraños, sea del tipo que sean las células. Por lo tanto, revisar quiénes están rodeando a las células, quiénes se acercan por los capilares, quiénes se escapan por los linfáticos, es estar monitoreando justamente los riesgos y peligros en el organismo. Entonces, este sistema linfático, decíamos que tiene los vasos linfáticos, que a su vez provienen de ramificaciones microscópicas, que son ciegas y que son los capilares linfáticos, y que a lo largo de todo el recorrido de los vasos linfáticos están estos nodulitos, que son los ganglios linfáticos, que preferentemente están en mayor número monitoreando la linfa que proviene de la absorción digestiva, perdón, me saltó cuando quise cambiar el tamaño del video. Ahí voy. Bueno. Monitorea entonces con un mayor número, sí, de vasos linfáticos y de ganglios, la absorción digestiva, ¿sí? Ahí. Y el amamantamiento, fíjense, en el amamantamiento sí hay secreción de leche, pero hay absorción, ¿no?, del bebé haciendo presión negativa, chupando, digamos, la leche y contacto con una boca, que es la del bebé, que tiene una gran carga también de microorganismos, y cuidando el ascenso, fijarse bien, los ingresos por el alimento, la boca y la respiración, y los ascensos que pudiera haber con la circulación hacia el encéfalo, nada menos, y puertas de entrada importantes. Y en el caso de la mujer también es necesario el monitoreo de la entrada vaginal, aunque los varones también tienen en la ingle, en la línea inguinal, también esta cadena de ganglios linfáticos, porque claro, en ambos sexos está la entrada por uretra y por ano de estos agentes. Bien, los tejidos linfoides se clasifican, lo sabrán ustedes, en primarios y secundarios, y encapsulados y no encapsulados y difusos. Acá está un fémur para representar la médula ósea como un tejido no encapsulado, generador de células inmunitarias, o sea que es el primer tejido linfoide primario, digamos, junto con el timo, que también funciona como una glándula, en realidad endocrina. El timo, ubicado aquí entre las clavículas, es un órgano pequeño en el adulto, un poco más grande en el niño,
y no encapsulado, también considerado primario. Entre los encapsulados vamos a encontrar el vaso, ese que nos duele debajo de la parrilla costal izquierda cuando salimos a hacer ejercicio de golpe y no estamos entrenados. Y otros encapsulados son los mismos ganglios linfáticos. Y finalmente, lo que denominamos tejidos difusos, que ya lo hemos dicho, que son agrupaciones de células, leucocitos, macrófagos y células inmunes en general, que se ubican en general en los conectivos que están por debajo de las mucosas, y acá el ejemplo está dado en unas asitas del intestino, y marcando dos de estos acúmulos difusos o nódulos, digamos, pero libres de cualquier envoltorio o cápsula conectiva. Bien, eso es lo que dice Silverton acá, en donde lo clasifica en tejidos primarios, médula ocitimo, encapsulados, dentro de los que serían primarios, los ganglios linfáticos y el vaso, y los tejidos difusos. Y como conector circulatorio en este sistema estarían los vasos y, en todo caso, cuando forman cisternas linfáticas también. Bueno, dicho esto, ¿qué más? Calculo un repaso para ustedes. Vamos a meternos ahora en la estructura de un ganglio linfático. En un ganglio linfático que, ojo, no debe confundirse con un ganglio nervioso. El ganglio nervioso es neuronas y pertenece al sistema nervioso. Estos ganglios son linfáticos y, como tales, reciben entradas, una o más de una, de vasos linfáticos que viene con algo más de presión que la salida de la linfa. Acá hay marcadas estas entradas de linfa que bañan a todo este filtro interno del ganglio linfático y una salida. El sistema linfático ya está a baja presión. O sea, la linfa no tiene la presión que tiene la sangre porque justamente es un derivado de la presión baja que ya tenía el líquido intersticial, que no alcanzó a irse el sistema venoso. Entonces este es un sistema en general de baja presión. Igualmente, con este delta pequeño o gradiente pequeño de presión, la linfa logra entrar, circular por el ganglio y salir. Esta circulación de linfa es funcional. En cambio, estas células del ganglio y estos vasos son células que necesitan estar vivas, por lo tanto reciben aporte de sangre arterial y capilares arteriales que luego se convierten en extremos venosos y que se van por vena, o sea que hay una arteria y una vena nutricia en cada ganglio, que no debe confundirse con la circulación linfática, que es la funcional, con lo que trabaja el ganglio. Bien, ¿qué sucede dentro de este ganglio? La linfa ingresa y baña acúmulos de células internas que están divididas como en dos grandes áreas. Una que estaría más en claro aquí, que es como una red, o sea, un retículo de células dentro del ganglio, por donde la linfa se mueve, circula, que se repite acá adentro de esta parte oscurita. Y esta parte más oscura, que son justamente los linfocitos y los macrófagos, que están justamente dentro del ganglio, haciendo que, monitoreando esta linfa que corre por estas áreas más claras. Por eso hablamos de que hay vasos linfáticos aferentes que ingresan la linfa, corre entre estas nódulos o acúmulos de células inmunitarias, y vasos eferentes que sacan, linfáticos eferentes que sacan la linfa del ganglio.
Silverton también les muestra un detalle de una zona de este ganglio, a mayor aumento se los pongo yo acá, en donde pueden verse la cápsula por fuera, un conectivo más fibroso, por fuera del ganglio, con vasitos sanguíneos, obvio, esta trama reticular de células del ganglio por donde circula la linfa y una médula también por donde circula la linfa, y entre medio estos acúmulos bañados por la linfa, que si los vemos bien de cerca, son linfocitos de tipo, bueno, ya vamos a ver bien, BT, macrófagos, células presentadoras de antígeno y en fin, que van a estar monitoreando la linfa y encontrándose con los antígenos. Bien, los ganglios linfáticos ¿pueden liberar células inmunes? Sí, claro. Son órganos pequeñitos, filtrantes, que también van a poder de alguna manera ir liberando algunos de estos glóbulos blancos o macrófagos a la circulación linfática. También es cierto que como todo órgano filtrante es candidato a que si entraron, por ejemplo, por los aferentes, bacterias, células alteradas porque están infectadas internamente con virus, moléculas o trozos de células rotas, van a irse capturando aquí, fagocitando, tomándoles impresión de su parte antigénica o sus determinantes antigénicos, y si el sistema funcionó bien, aniquilando a estas antígenos o células o parásitos. Ahora, también es cierto que como todo filtro se puede taponar de lo que está filtrando, es decir, si ingresan en demasía tripanosomas, parásitos, bacterias, hongos, que el sistema comienza a reaccionar y no está logrando eliminarlos en un tiempo adecuado, se va a empezar esto a inflamar, porque estas células inmunes están preparadas para desatar ¿qué? El proceso de inflamación, que sería hincharse, llenarse de células para que vengan más células inmunes específicas, lograr la detención de los fluidos, si es sangre, ralentarla, empezar el aumento, de circulación o hiperemia aquí, con lo cual, si esto se inflama, duele, como toda inflamación, aumenta la temperatura, se llena de líquido y edema, molesta, duele, etc. Y entonces el ganglio que era imperceptible en la ingle, debajo de la temporomaxilar y demás, se nota, se hincha, se agranda, duele y molesta. Así que uno de los signos clínicos de las infecciones, por ejemplo, vaginales, del bajo vientre, de las piernas, de embolias con infección en miembro inferior, es ver o palpar, el clínico, el médico generalista lo hace, y el especialista también, los ganglios inguinales, o las infecciones mamarias, las mastitis y demás, palpar los ganglios axilares para detectar este tipo de infecciones, y aunque, o sea, también, y por qué no, cuando células propias transformadas en tumorales móviles, o sea, cancerosas o metastásicas, circulan por el tejido, se sueltan y empiezan a pasar por la linfa. Entonces, por ejemplo, si hay un cáncer mamario, o sea, era un tumor mamario y ahora las células comienzan a soltar sus adhesiones celulares entre las mismas células del tejido, se liberan, pasan a la circulación sanguínea, pero también pasan o entran a la linfática, van a ser filtradas por estos ganglios. Y cuando estos ganglios
se van cargando de estas células cancerosas y se inflaman, son palpables inflamados. Y también cuando se extirpa el cáncer mamario, también se extirpan, en general, los ganglios linfáticos ya con todas las células que los han inflamado y que han atrapado a su vez ellos, en la misma cirugía se eliminan también estos ganglios que están en realidad enfermos porque están trabajando, porque están depurando. Lo mismo suele suceder cuando hay cánceres reproductivos, por ejemplo, y se inflaman y se enferman, por decirlo así, inflaman estos ganglios inguinales, o cuando hay cánceres de colon y demás que pueden afectar a toda la red de ganglios del vientre, entonces también son extirpados para también aprovechar a eliminar estas células invasoras que, si bien son propias, ahora, bueno, se han convertido en peligrosas para el resto de los tejidos. Muy bien. Y entonces, lo que quiero destacar acá, porque esto ustedes ya lo saben, yo quiero agregar cosas que les hagan más rica la lectura, es que esto está como flojito, ¿sí? O sea, estas células que están dentro del ganglio no están atrapadas en una malla conectiva, están flojitos, están como reunidos entre ellos, tomados por una pequeña trama extracelular de matriz, pero que le permite el bañado con la linfa. El vaso, en cambio, bueno, tiene cosas parecidas a los ganglios y otras que no. El vaso es un tejido primario, formador de células inmunológicas dirigidas a antígenos específicos también. Está encapsulado, o sea que tiene una cápsula de conectivo bien fuerte por fuera, y cuando se observa su estructura de tejido, su estructura histológica, vamos a observar algo parecido en el sentido de que está bien irrigado, es bien rojo vinoso, porque tiene una profusa irrigación de arterias que se vuelven a dividir en arterias, arteriolas aquí, que ustedes las ven en rojo, y obviamente otro árbol venoso similar para sacar la sangre del vaso. En este caso no hablamos de linfa, hablamos de sangre, sangre arterial y sangre venosa que sale del vaso, pero el vaso como órgano también filtrante es un órgano también de monitoreo inmunológico. ¿Y qué pasa? Que, bueno, tendrá lobulillos, digamos, funcionales de acuerdo a el árbol arterial y venoso que lo irrigan, ¿no? La diferencia aquí es que es la sangre la que penetra en el vaso, y cuando llega a formar capilares al final, termina abriéndose y hace unas lagunitas de sangre, o sea que es como que la sangre ha salido del sistema circulatorio formando unos senitos venosos, es decir, se amplía el capilar, los capilares, las finales de las arterias tanto, que hacen como una laguna de sangre. Y luego esa sangre vuelve a retornar al sistema venoso. Eso se llaman senos venosos, que hay en muchos lugares del organismo filtrantes, que también se repite, por ejemplo, en el hígado, pero acá es muy notable, todo termina en senos venosos, lagunas de sangre que vuelven luego a retornar a la sangre venosa. Pero estos senos venosos, ¿por qué están aquí? Porque producen una detención de la sangre que da lugar a que toda esa pulpa roja, que acá está rosada en realidad, sea sangre monitoreada por estas células que ustedes ven acá en puntitos,
que de nuevo son como los del vaso, como los de los ganglios, o sea, células inmunitarias monitoreando, pero acá en vez de linfa, sangre. Les recuerdo que el vaso era uno de los órganos, no así los ganglios linfáticos, que intervienen en la hemocatéresis. O sea, estas células que están aquí son leucocitos, macrófagos, que están bañándose, mirando esta sangre, y cuando ven un glóbulo rojo viejo, enfermo o con la membrana alterada, lo capturan, comienzan la hemocatéresis, desarman, le sacan la hemoglobina y el hemo, hacen la separación de hierro, biliverdina, bilirrubina indirecta, y todo eso lo liberan como hierro, transferrina al hígado. Bilirrubina indirecta, circule por sangre, vaya al hígado y allá sí hará el ciclo enterohepático, la bilirrubina directa, bla, 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 bla. Y la globina, aminoácidos, o sea, degradación hidrolítica proteica, aminoácidos a la sangre, para que lo use quien quiera. Entonces, el vaso está actuando, haciendo como órgano hemocaterético, o sea, de destrucción de la hemoglobina, de reciclado de los glóbulos rojos, y como dentro del sistema inmune, que es lo que más de lleno nos tocaría ahora, detectando células alteradas, antígenos circulantes, parásitos circulantes, todo lo que hemos dicho antes. En este caso, entonces, acá sí, igual que como los ganglios linfáticos, detectando antígenos ya conocidos para alertar, comunicar y desarrollar la respuesta inmune adquirida contra los conocidos, o bien el encuentro por primera vez, igual que en los ganglios linfáticos, con un antígeno que por primera vez es detectado y se le toma su impresión para que pueda ser identificado en el sistema inmune. O sea que acá va a haber detectores y de tomar la impresión molde molecular o multimolecular a los antígenos. ¿Se entendió? Yo necesitaría que ustedes me digan ahora si se está entendiendo. ¿Solo podrías repetir el tema de los senos venosos? ¿El tema de vaso? Sí, los senos venosos del vaso, sí. Perfecto. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Ingresan las arterias más pequeñas, que se ramifican en más pequeñas arteriolas, y terminan ensanchándose, en vez de, o sea, capilares nutricios va a haber, pero los funcionales van a, en vez de ir a fluir y hacia convertirse en extremo venoso del capilar y luego vénulas y volverse a armar el árbol, pero al revés, venoso. O sea, el árbol arterial siempre es una arteria que luego se divide en arteriolas, que luego se divide cada arteriola en capilares que tienen un extremo arterial y que a medida que van liberando plasma al tejido y tomando cosas del tejido pasa a capilar venoso, o sea, es el mismo capilar que entró como arterial, sigue como venoso, se reúnen en vénulas y ahora se invierte, vénulas a vénulas más grandes, a venas más grandes hasta salir del órgano. Acá, en vez de terminar en capilares y volver a reunirse en vénulas, los capilares terminan en senos venosos, o sea, se hacen como vasos grandes que son como una laguna.
Eso es un seno venoso. Y venoso porque la sangre está ahí, detiene mucho su velocidad de circulación y luego sale al sistema de vénulas. Esto da, ¿cómo le diríamos? Como tiempo, porque si circula pasa. Entonces, le damos como tiempo a que esa parte que está coloradita aquí, que es la médula roja, digamos, del vaso, esa sangre sea espiada, digamos, por todas las células estas blancas que van a tener la oportunidad de que se vengan a ellas las moléculas y todos los antígenos que están circulando en esa sangre. Y como ellos también hacen diapédesis, entran a los senos venosos, dan vuelta, monitorean, toman impresión de antígenos y vuelven a meterse a la médula del vaso y salen y entran y así. Entonces, un ejemplo bien fácil que podemos entender es, acá en estos acúmulos de células blancas hay neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos, ustedes saben que de vez en cuando se pegan una vueltita por el tejido, entonces salen de acá, entran a los senos venosos, en este caso, monitorean, dicen acá me encontré una bacteria, porque los neutrófilos les encanta detectar bacterias, toman la bacteria, empiezan con la fagocitosis, pero se pueden volver para acá, y acá ¿quiénes están? Células a las cuales ellos les pueden presentar los antígenos que encontraron en esos senos venosos, por ejemplo, y entonces estas células toman la impresión del antígeno y dicen, ah, la bacteria fulana de tal, a esta ya la conocemos, y activan el sistema de la segunda respuesta inmune o adquirida contra esa bacteria. Pero si no es conocida, es la primera vez, entonces, bueno, se les presenta las presentadoras de antígeno, estas, sea el neutrófilo, sea un macrófago que se pegó una vueltita por los senos venosos o que los detectó saliendo justo de la circulación hacia acá afuera, bueno, presentan el antígeno y el sistema dice, a este ya lo conocemos, llamen ya a las células y a las que largan anticuerpos contra este, que ya lo conocemos, y tenemos la segunda respuesta inmune específica contra ellos. O sea que el vaso en realidad es un órgano filtrante de sangre, de hemocatéresis, de reserva de glóbulos rojos, porque reserva mucha sangre al ser un órgano irrigado, e inmunológicamente de encuentro con antígenos primarios por primera vez o ya conocidos para hacer la segunda respuesta inmune. ¿Ahora sí se entendió mejor? Bien, genial. Entonces, bueno, y es el que nos duele cuando salimos a correr y estuvimos en la pandemia con, mirando pelis, comiendo y no hicimos nada, porque, claro, de golpe hay una señal importante, nerviosa, humoral, de pedido a este vaso que haga dos cosas en realidad. Un aporte de su reserva sanguínea a la hipoxia que hemos generado. Miren cómo se va integrando todo. A ver, vaso, vos tenés una buena cantidad de sangre roja ahí, liberate una cantidad extra porque estamos corriendo y los músculos están sin oxígeno, estamos entrando en acidosis fuerte, entonces esa demanda hace que el vaso a veces duela porque está liberando un contenido de sangre que lo hace una demanda exigente a él mismo. Y por otro lado, O'Higgins, nosotros estamos activando la circulación fuertemente cuando no estábamos haciendo ejercicio. Esto hace que en estos recónditos rincones de cada órgano haya líquidos que se habían movido muy poco,
rojos que estaban como quietos, dando vueltas en un mismo lugar y demás, y esto remueve antígenos, remueve células nuestras, viejas también, remueve basura celular y de alimentos y de metabolismo nuestro. Entonces, los órganos filtrantes, ganglios linfáticos, los mismos pulmones, el hígado, el vaso, entran a activarse y por eso a veces nos duele el vaso, por eso a veces después de un ejercicio fuerte podemos encontrarnos con ganglios un poco más hinchaditos, o que hicimos ganglios acá en la garganta, etcétera, etcétera. Estamos moviendo basura metabólica y celular que hacía mucho que no movíamos, ¿no? O a veces el hecho de empezar dietas, ayunos, tomar mucha agua, dejar de tomar agua, hacer ayunos, remueve toda esta basura celular, metabólica y extracelular que hace que estos órganos filtrantes e inmunológicos tengan una actividad extra que la vamos a sentir. Por eso es importante también que cuando cambiamos conductas alimentarias, de ejercicio, sintamos el cuerpo. Y las mujeres en especial sientan esos cambios en relación a las etapas de su ciclo. Porque todo esto también va a ser diferente si la mujer está menstruando, terminó la menstruación, si está en etapa fértil o no. Porque los líquidos se mueven distinto, porque los estrógenos mueven los líquidos distintos, y los varones también ayudar a intrigarse y generar también un diálogo con la mujer, las mujeres que tengan cerca, de esto no me voy a cansar de decirlo, porque nos responsabilizamos en conjunto los dos sexos de ambos sexos. Y los varones también tienen sus pequeños cambios entre el invierno y el verano que hay que saber mirar, observarse, los varones, y observar nosotras a ellos también, porque si bien tienen más largos los ciclos de estabilidad, también cambian, y cambian con la etapa que están viviendo, de adultez temprana, de adultez tardía, de viejito rompe, y etcétera, etcétera. Ellos también tienen es como un ciclo menstrual alargado por cada 7 o 14 años que tienen. Entonces, bueno, mirar esos cambios también es interesante. Bueno, entramos rápido a esta parte a repasarla porque ya la conocen. Ahí dijimos, en el sistema inmune, células y moléculas interviniendo. Las células las dividimos básicamente entre todos los leucocitos que conocemos y como células circulantes y como células quietas, por decirlo de alguna forma, o instaladas en los tejidos. En el caso del basófilo, recordemos que es la célula cebado-mastocito del conectivo. En el caso de los monocitos circulantes, los macrófagos tisulares. Y en el caso de los linfocitos, algunos de ellos van a quedar en los tejidos quietos, liberando moléculas que son los anticuerpos específicas contra algún antígeno determinado, que son las células plasmáticas. Y falta acá células de memoria, que van a ser las células B de memoria, que solo van a quedar quiescentes. Quiescentes quiere decir como quietas, con un metabolismo básico, esperando semanas, meses o años, solamente viviendo para reservar en su memoria la memoria molecular de un antígeno específico que puede volver a introducirse o activarse dentro del organismo. Y las células dendríticas, que son las únicas que hasta ahora no hemos dicho nunca nada, que son células que están preferentemente
en el pequeño conectivo de órganos filtro de la sangre, como el vaso, el hígado, donde son muy abundantes, y el pulmón, donde las células dendríticas, dije, permanecen allí en los conectivos como grandes activadoras de la respuesta inmune. Vieron que en algún momento dijimos que hay un sistema reticular en el sistema nervioso que es como activador o inhibidor. Nos despierta la conciencia o nos inhibe la conciencia. Entonces, cuando estamos conscientes, estamos despiertos. Cuando estamos dormidos, nuestro organismo funciona, solo que no estamos conscientes de qué es lo que está pasando en general. Y es como que las células dendríticas fueran las despertadoras de la respuesta inmune o detenedoras o inhibidoras, colaboran con esa función. Y, bueno, como dije, no se movilizan, no salen a sangre, ellas están ya de arranque en el órgano, es como si las recibiéramos como embrionariamente con el órgano, y quedan allí, siempre formando parte del tejido de estos órganos filtros, activándose y desactivándose de acuerdo a la presencia o no de estos antígenos o determinantes antigénicos riesgosos o células riesgosas para la circulación dentro de este órgano. Bueno, en este cuadrito, Silverton presenta a las células inmunes de esta manera. Dice, las células van a ser todo el conjunto de blancos que hemos visto, los macrófagos tisulares, o sea, los que han salido a tejido, y las células dendríticas. Dentro de los tipos de células que ya conocemos están todos estos que son los blancos, con sus quietas, entre comillas, en los tejidos, o sea, los vasos, con los mastocitos, los neutros, los eos, los mono con sus macrófagos tisulares, y los linfos con sus quietitas células plasmáticas del conectivo, a las cuales habría que agregar las B de memoria también, ¿no? Y las células dendríticas. Y entonces, allí ustedes pueden revisar, porque está piola como lo hace Silverton, que dice, bueno, ya sabemos que los basófilos actúan a través de sus gránulos, ¿no es cierto?, liberando sustancias que contribuyen a la inflamación y a la respuesta inmune. Y esto corresponderá dentro del tejido a una batería liberada dentro del tejido, que puede ser el tejido respiratorio, que serían los mastocitos, y entonces allí eso se va a transformar en una respuesta, bueno, asmática, por ejemplo, ¿no? O de cierre de los bronquios en el caso de una neumonía, por ejemplo. Y acá les va haciendo con estas barritas la clasificación. Entonces, por ejemplo, los basófilos o mastocitos no están subclasificados en nada. En cambio, los neutrófilos, los eosinófilos y los mono o los macro sí son el sistema